¿Cómo están todos? En esta oportunidad quería hablar un poco lo que tiene que ver con la prueba electrónica y el procedimiento laboral. En anteriores videos estuvimos viendo cómo probar una relación de trabajo en negro o técnicamente hablando es una relación de trabajo informal, que obviamente la fundamentación jurídica que vamos a utilizar a grandes rasgos y generalmente es la ley 24.013 que nos habla de diferentes multas de acuerdo a diferentes circunstancias, ¿no? Es la 24.013 que es la Ley Nacional del Empleo que nos habla de diferentes multas que se pueden aplicar, por ejemplo, al trabajo totalmente informal, al trabajo parcialmente informal o a la falsa fecha de ingreso. Pero más allá de estas circunstancias, uno de los elementos probatorios o medios probatorios que se pueden llegar a utilizar, que no están tipificados, quiere decir que no están consagrados normativamente en casi ninguna ley de procedimiento. Igualmente otros colegas de diferentes provincias podrán decirme básicamente que este elemento probatorio sí se encuentra en determinadas leyes procedimentales. Uno de esos elementos probatorios tiene que ver con la prueba electrónica. Cuando nosotros hablamos de prueba electrónica y específicamente en lo que sería el procedimiento laboral, por ejemplo el procedimiento laboral de Capital Federal o de la provincia de Buenos Aires, que tiene sus leyes específicas, como bien sabemos cada provincia va a tener su ley de procedimiento específico, pero podemos analizar que la prueba electrónica se trata de documentos electrónicos. Y estos documentos electrónicos, para fundamentar la procedencia de la prueba electrónica, vamos a tener que necesariamente hablar del principio de amplitud probatoria, es decir, que se tienen que utilizar todos aquellos medios siempre y cuando se respeten ciertos límites que tienen que ver con la moral, con las prohibiciones, límites que están consagrados en la ley de procedimiento. Sin embargo, esta prueba electrónica permite que se conozca la verdad, porque de alguna forma a nivel procedimental se busca esta reconstrucción de la verdad, lo que acaeció, lo que sucedió. Y después está esta discusión de si estamos ante una verdad judicial, una verdad material. Más allá de ese tipo de cuestiones, lo importante es que el juez, mediante los medios probatorios, pueda formarse una idea, tal vez un tanto a veces superficial, un poco más acabada respecto a lo que sucedió en el pasado. Y básicamente lo que sucedió en el pasado tiene que ver muchas veces con esta existencia de la relación de dependencia. En los casos de despido, en el caso, por ejemplo, de trabajo informal, es importante tener en cuenta que estamos tratando de probar básicamente la existencia de una relación de dependencia técnica, jurídica y económica, como bien conocemos en todos los manuales de derecho laboral. Pero la realidad es que nosotros tenemos que probar lo que serían documentos, probar un extremo que está, por ejemplo, un extremo de la demanda o un extremo propio de la contestación de demanda, y un extremo de la demanda podría ser la existencia de esta relación de dependencia, un hecho que hay que probar, un hecho controvertido. Esos son los hechos que tenemos que probar. Y como principio general, aquel que alega un hecho deberá probarlo. Uno de los elementos probatorios, en virtud de esta amplitud probatoria, como vimos, tiene que ver con lo que sería la prueba electrónica. La prueba electrónica son documentos electrónicos y estos documentos electrónicos presentan ciertas particularidades. Una de las particularidades más específicas respecto a estos documentos electrónicos tiene que ver con esto de que son volátiles, es decir, que son fácilmente manipulables. Una captura de pantalla se puede manipular fácilmente, además no puede ser concebida como una prueba electrónica suficiente, teniendo en cuenta que no tiene un elemento fundamental que son aquellos datos que se encuentran insertos en todo documento electrónico, que son los metadatos. Estos metadatos van a ser analizados por un perito informático. A su vez, la prueba electrónica, para que tenga mayor contundencia o para que sea un poco más fuerte, tiene que estar acompañada de otros elementos probatorios. Estos elementos probatorios pueden ser, por ejemplo, una prueba testimonial, determinada prueba de oficios, puede acompañarse obviamente o se puede fundamentar en lo que dice un dictamen de un experto en la materia como es un perito informático. No es una plena prueba, sino que puede ser hasta interpretada y valorada judicialmente como un principio de prueba o directamente como un mero indicio, es decir, ciertos vestigios acerca de lo que pudo haber pasado, lo que pudo haber acaecido en el pasado, y nos permitirá acercarnos un poco hacia la verdad de lo que sucedió. Pero estos documentos electrónicos tienen ciertas particularidades. En primer lugar, hay que acompañarlo mediante un dispositivo de almacenamiento, generalmente porque los sistemas informáticos no son demasiado, no están familiarizados, son bastante reacios con respecto, los sistemas informáticos, con respecto al almacenamiento de cierta prueba documental electrónica, por ejemplo, audios en formato MP4, MP5, imágenes,
el tema de, por ejemplo, las publicaciones de Facebook, a veces, muchas veces utiliza este tipo de captura de pantalla, lo cual no es suficiente, pero también, por ejemplo, exportar en formato PDF ciertas conversaciones de WhatsApp también puede ser necesarias, pero lo que pasa es que si nosotros queremos acompañar un audio, tenemos que almacenarlo en un dispositivo externo porque no son demasiado fiables los sistemas informáticos y tampoco lo permiten. Entonces, un documento electrónico, como podría ser en este caso un audio, va a tener que ser almacenado en un dispositivo externo de almacenamiento, como sería, por ejemplo, un pendrive o un CD-ROM, un DVD no regrabable, acompañados posteriormente con la demanda, y esto tiene que darse traslado obviamente a la parte demandada. La realidad es que estos dispositivos de almacenamiento nos van a permitir almacenar todos esos documentos electrónicos. Y por otra parte, también es importante tener en cuenta que, que en realidad algunos consideran que se podría de alguna forma utilizar esas nubes privadas, como por ejemplo la nube de Google Drive, que en realidad también la jurisprudencia ha dicho, en algunos lugares ha dicho sí, esto se puede almacenar esos documentos y presentar un enlace, y hay otra parte de la jurisprudencia y la doctrina que considera que en realidad los enlaces de Google Drive en realidad no forman parte del expediente electrónico y forman parte de elementos externos a lo que sería el expediente electrónico. Entonces, en ese caso, al ser elementos externos, no forman parte del correspondiente expediente, y ante esas circunstancias entonces estamos bastante complicados respecto a la interpretación que se hace de los enlaces de Google Drive. Entonces nosotros vamos a tener ese tipo de cuestiones que se pueden llegar a presentar, pero puede ser prueba indiciaria más que nada. O por ejemplo también las capturas de pantalla con respecto a Facebook o a lo que sería otras redes sociales como Instagram. En Facebook algunas publicaciones que se relacionan directo o indirectamente con el trabajo que estaba realizando la persona también puede llegar a ser ofrecido. Lo que pasa que hay que tener en cuenta, tener mucho cuidado con las capturas de pantalla, porque en muchas ocasiones pueden ser interpretadas como una prueba no suficiente para probar un determinado extremo alegado en la demanda, como por ejemplo la existencia de una relación de dependencia. Así que muchísimas gracias por escucharme y espero que les haya servido el video. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo.